concepto, esa definición, ¿sí? Para describir, ¿no? El vector desplazamiento, el vector posición, vector desplazamiento, vector velocidad, vector aceleración, nosotros necesitamos un marco de referencia. Generalmente ese marco de referencia se considera como un marco de referencia estático, que no se mueve, ¿sí? Entonces, cualquier medición de posición, distancia o rapidez se debe realizar con respecto a un marco de referencia. En general, se especifica el plano cartesiano o los ejes cardinales, norte, sur, este, oeste, arriba, abajo. Pero en física vamos a trabajar exclusivamente con un conjunto de ejes coordenados conocido como plano cartesiano, un eje horizontal y un eje vertical que se intersectan en un punto en común denominado origen, y cada uno de los cuadrantes, el primero, segundo, tercero y cuarto, forma un ángulo de 90 grados. Total, una vuelta completa en sentido contrario a las manecillas del reloj equivale a 360 grados. 90 más 90 más 90 más 90. En el eje horizontal hay un eje positivo y un eje negativo. Generalmente ese eje positivo está con una flechita. Y en el eje vertical también un eje positivo hacia arriba y el negativo hacia abajo. Como hemos descrito, vamos a describir el movimiento en una dimensión, inicialmente, por su movimiento rectilíneo uniforme, para lo cual vamos a necesitar solamente un eje coordenado, el eje X, donde vamos a identificar un origen de coordenadas y generalmente ese eje va a estar determinado por la distancia o el vector posición, según describamos el vector o su magnitud en ese eje coordenado o eje X. ¿Qué entendemos por posición? La posición X de una partícula es la ubicación de la partícula respecto a un punto de referencia elegido. Podemos utilizar el eje horizontal. Entonces, esa posición es un vector, ¿sí? 4 aquí, este número 4 nos indica el libro de donde se ha extraído esta definición. Entonces, aquí puedo tener, mira, una partícula puede estar en la posición 1, X1 y X2. Aquí lo estamos denotando, ¿no? 10 metros sería X1 y X2 30 metros. Como su magnitud de ese vector posición. Si hablamos de vector, estaríamos hablando de 10 metros por el vector unitario Y, paralelo al eje horizontal, o 30 metros por el vector unitario. Si queremos utilizar los ejes cardinales norte, sur, este, oeste, estaríamos hablando de 10 metros este, 0 grados este. Y aquí tendríamos 30, 30 metros este, su dirección. El vector de desplazamiento de una partícula se define como un cambio en la posición en algún intervalo de tiempo. Como una partícula se mueve desde una posición inicial X sub i a una posición final X sub f, su desplazamiento está dado por un delta. Este delta, este símbolo griego, generalmente presenta variación o diferencia. Entonces, esta variación de X es igual a el XF menos el X sub i, ¿sí? El X sub f menos el X sub i. La posición final de la partícula menos la posición inicial, es decir, la variación de esa posición se denomina desplazamiento. También es un vector, aquí está con un color celeste, su origen está en la posición XY, su final, donde termina la flecha que indica su sentido, está en la posición X2. Entonces, el vector desplazamiento es igual a 30 metros menos 10 metros, 20 metros. 20 metros por el vector unitario. ¿Sí? El concepto de velocidad está asociado al cambio de posición de un cuerpo a lo largo del tiempo. ¿Cómo cambia la posición de un cuerpo a lo largo del tiempo? Cuando necesitamos información sobre la dirección y el sentido del movimiento, así como su rapidez, recurrimos a la velocidad. ¿Sí? La velocidad está expresado en las unidades longitud-tiempo,
que para el sistema internacional se expresa en las unidades metros por segundo. En el lenguaje cotidiano, en el lenguaje coloquial, en conversaciones en la calle, en una plaza, en la familia, hablamos de dos palabras, ¿no? La rapidez, dos conceptos, dos palabras, rapidez y velocidad, que para la persona común representan lo mismo. Podríamos indicar que la mayor parte de las personas que no han estudiado la física en su profundidad piensan que esas dos palabras son sinónimos. Pero desde un punto de vista científico, para un físico, existe una diferencia entre ellos. Si estoy manejando mi automóvil y el kilometraje, el velocímetro marca 80 kilómetros por hora, ¿ya? Eso es 80 kilómetros por hora, se refieren a la rapidez con la que mi automóvil se mueve en ese instante, ¿sí? Esa rapidez generalmente es el módulo de ese vector velocidad. Pero si a esa rapidez se le indica una orientación, una, una dirección y un sentido, por ejemplo, son 80 kilómetros por hora hacia el sur, se está hablando ya no de la rapidez, sino de la velocidad. Es decir, la velocidad para nosotros representa un vector. Un vector que tiene magnitud, que tiene dirección y que tiene sentido. En este caso, sí, tenemos aquí 80 kilómetros por hora hacia el sur, está hacia abajo. Podríamos indicar que respecto a un plano cartesiano, eso es igual a menos 80 kilómetros por hora, ¿sí? El valor negativo, digamos, de ese vector velocidad, ¿sí? Entonces, la velocidad, en esencia, compara esas dos razones, el cambio de posición respecto al tiempo, cambio de posición de un cuerpo a lo largo del tiempo. ¿Qué podemos hablar de velocidad? Podemos hablar de velocidad media y velocidad instantánea. La velocidad media también se conoce como velocidad promedio, ¿sí? Entonces, como estamos hablando y caracterizando el movimiento en una sola dimensión, en el eje X, en el eje horizontal, podemos hablar de una velocidad sub X promedio. Doctor, perdón que le interrumpa, pero alguien está compartiendo su pantalla y no estoy viendo las diapositivas, estoy viendo su chat de esa persona. A ver, la mayoría puede ver la pantalla. Estamos en el paralelo L. Clase, la mayoría puede ver la presentación. Estoy en 3.1, movimientos de rectilíneo uniforme. ¿Pueden ver? ¿Está Ahora bien? sí, Doctor, Ahora sí, doctor, ahora mil sí, disculpas. ahora sí, Ah, sí. Hay A ver, compañeros que no ahora respetan. sí. un poco de paciencia, clase. Hoy en la mañana es denegado. Todos estaban, parecía un curso de tercero, no, de tercero y cuarto de secundaria, ¿no? Sí, jovencitos de 13, 14, 15 haciendo chacota, no. La mayoría de ustedes son jóvenes, ¿no? Algunos que están en su último curso de sexto de secundaria. Entonces tienen que comportarse a la altura de esa edad que tienen, ¿no? Y el grado de formación. Entonces, la velocidad promedio, velocidad media o velocidad promedio. En muchos libros de física van a colocar, van a, van a so, ver el concepto es de que no hay texto, velocidad pero promedio. ustedes sí están pasando. Chicos, sus micrófonos. A ver, por favor, sus micrófonos desactiven un cachito. Pero, ¿cómo van a vender PDFs? Elías, tu Ah, pero micrófono. yo tengo todos A ver ustedes quién está ahí hablando. Tu micrófono. y bueno, voy a preguntar. Bueno, vamos a ir a preguntar con el Paco. Elías, tu micrófono está Elías, tu encendido. micrófono. Elías, tu micrófono está prendido. Un poco de respeto a la clase y al docente, por favor. 217. 217 estudiantes hemos llegado. Es el menor rating, ¿no? Del día. Supongo que es por la noche, ¿no? Es el turno vespertino noche. Volvemos a la explicación clase. Estamos analizando movimientos rectilíneo uniforme y estoy definiendo la velocidad
media. En muchos libros también se denota como velocidad promedio. Media o promedio son dos palabras sinónimos, ¿sí? Que expresan lo mismo. ¿Qué entendemos por la velocidad promedio? Velocidad sub x y hay un subíndice promis. De una partícula se define como el desplazamiento delta de x de la partícula dividido entre el intervalo de tiempo delta t durante el que ocurre dicho desplazamiento. Número 4. Este 4 es el libro de donde se ha extraído esa definición. Cada profesor puede reelaborar muchos conceptos. La primera ley de Newton, como lo ha enunciado Newton, Isaac Newton, difiere, digamos, de cómo está enunciado en la primera ley de Newton en un libro de física didáctica de Servo, S. Mansky, Tipler Mosca, Alonso Fins, Einstein, Holiday, difiere. Pero difiere en el uso de las palabras, ¿no? Podemos utilizar palabras distintas. Podemos hacer que esa definición sea más fácil de entender. Dejen de, por favor, estar rayando la pizarra. Estamos. Los encargados de informática son varios, monitorean, les digo, monitorean las clases. Entonces, las personas que están y rayando la pizarra, metiendo bulla, entonces también quedan ahí grabadas. Yo les pido, por favor, no rayen la pizarra, presten atención. Van a alistar un pequeño cuaderno y un pequeño lápiz para la explicación. Voy a utilizar la pizarra en esta clase. ¿Ya? Entonces, la velocidad x promedio se define como el desplazamiento delta de x, esa variación de la posición delta de x de la partícula de un cuerpo, de un sistema, dividido entre el intervalo de tiempo durante el que ocurre dicho desplazamiento. Esta letra delta la vamos a ir utilizando no solamente en este capítulo, lo vamos a utilizar en dinámica, los vamos a utilizar en el capítulo de energía, trabajo, energía, potencia, lo vamos a utilizar en colisiones. ¿Qué se representa variación? Variación. Variación esa variación de la posición que conocemos nosotros como desplazamiento, x2 menos x1, dividido entre la variación del tiempo, t sub 2 menos t sub 1. Entonces, el vector velocidad es un vector, la velocidad promedio, velocidad es un vector. Si esta igualdad, yo multiplico el vector unitario, tanto al primer miembro como al segundo miembro, esto va a ser el vector promedio, vector velocidad promedio, y va a ser igual al vector desplazamiento dividido entre el vector variación de tiempo. Aquí tenemos un atleta que se mueve de un instante t sub f, de un instante de tiempo t sub i a un instante de tiempo t sub f. Y las posiciones de los que parte es desde una posición x sub i a una posición x. Un movimiento es xf menos xy. Aquí era x2 menos x1. Aquí t sub f menos t sub i. En muchos textos se utiliza 1, 2. En algunos se utiliza f e i. Vamos a ir utilizando, según el caso, cualquiera de esas dos notaciones. ¿Me escuchan? Ya. Velocidad instantánea. Hemos definido la velocidad media o promedio. Ahora vamos a definir la velocidad instantánea. ¿Qué entendemos por velocidad instantánea? La velocidad instantánea de un objeto, la velocidad media de un objeto no siempre corresponde a su velocidad en cada posición. Tanto no es adecuada para una descripción precisa de su movimiento. Uno de los ejemplos, un ejemplo interesante que propuse para esta lección, es cómo caracterizar el movimiento de un campeón de atletismo como Usain Bolt, ¿sí? Para describir, digamos, el movimiento, la velocidad de ese atleta en diferentes instantes de tiempo, en diferentes posiciones, aquí 6 metros, 10 metros, 20 metros, la velocidad promedio no nos sirve de mucho.
necesitamos una velocidad más precisa en un intervalo de tiempo más pequeño. Una manera de obtener la velocidad de un móvil, de una partícula, de un cuerpo, de un sistema que está en movimiento en una determinada posición, es medir su velocidad media para desplazamientos muy pequeños, durante intervalos de tiempo cada vez más pequeños. Es variación o desplazamiento dividido entre la variación del tiempo. Conforme este intervalo de tiempo tiende a cero, matemáticamente eso se puede expresar como el límite de la variación del vector posición respecto a la variación del tiempo. Miren, aquí está un atleta y podemos medir, disculpe, la velocidad instantánea en la posición 10 metros. Entonces, podemos hallar, calcular la velocidad instantánea en esa posición 10 metros, de manera que podamos indicar con la variación de posición de 10 metros a 10,1 metros, 1 centímetro. Y el intervalo de tiempo en el que se ha producido esa variación puede estar en el orden de milisegundos, por no decir microsegundos. Entonces, cuando este intervalo de tiempo en el cual se calcula la velocidad es muy pequeño, por lo consiguiente, esa variación de la posición delta de X vector también es muy pequeño. Nosotros estamos calculando la velocidad instantánea, pero si ese intervalo de tiempo, delta de t, ya no es muy pequeño, es grande, 2 segundos, 1 minuto, 30 segundos. Esta variación de desplazamiento también es grande. Ya no estamos hablando del vector velocidad instantánea, estamos hablando del vector velocidad promedio. Este intervalo de tiempo es grande. En cambio, aquí este intervalo de tiempo es muy pequeño, tiende a cero. Puede ser puede estar en el orden de los milisegundos, puede estar en el orden de los microsegundos. La aceleración es otro vector. Hemos mencionado el vector posición, el vector velocidad, el vector aceleración. La aceleración, ¿qué describe? Describe la tasa de cambio de posición. La velocidad, ¿qué describía? La velocidad describía la tasa de cambio de posición con respecto al tiempo. La aceleración describe la tasa de cambio de velocidad con el tiempo. Al igual que la velocidad, la aceleración es una cantidad vectorial. En el movimiento rectilíneo, su única componente distinto de cero está sobre el eje en que ocurre el movimiento. Como veremos, en el movimiento rectilíneo, la aceleración puede referirse tanto a aumentar la rapidez, la velocidad, la rapidez, como a disminuir. Todos en algún momento hemos manejado un automóvil, hemos visto manejar un automóvil por nuestro papá, por nuestro hermano mayor, y cuando pisamos el acelerador se incrementa la velocidad. ¿Sí? En una superficie plana cada vez adquirimos una mayor velocidad. ¿Eso qué significa? Que estamos acelerando, hay una aceleración mayor a cero. Si pisamos el freno, eso significa que estamos reduciendo la velocidad, es decir, esa variación de velocidad respecto al tiempo es negativa, la aceleración es menor a cero. Si alguna vez hemos conducido en un día, en un fin de semana, una bicicleta, en un ciclódromo, en un pasaje exclusivo para el tránsito de bicicletas, hemos manejado un pedaleo, un ritmo regular. Si es una superficie plana, ¿sí? Regular, en el que hemos podido percibir que no estamos aumentando ni la velocidad ni la estamos disminuyendo. Esa tercera situación puede corresponder a una aceleración cero. Entonces, las dimensiones de la velocidad están en longitud dividido entre el tiempo. Y la dimensión de tiempo es t, ¿no? La aceleración nos permite medir la variación de la velocidad, del vector velocidad, respecto a una variación de tiempo. Eso significa que estaríamos dividiendo longitud sobre el tiempo, dividiéndole sobre el tiempo. Entonces, la dimensión del vector aceleración es dado por la longitud dividido entre el tiempo al cuadrado. La unidad en el sistema internacional de la aceleración
es igual a, está dado por metros por segundo al cuadrado, metros segundo al cuadrado. Entonces aquí tendríamos, esta es la unidad que se maneja en el Sistema Internacional de Unidades. Del mismo modo que hemos definido velocidad media o promedio y velocidad instantánea, también podemos definir una aceleración promedio y una aceleración instantánea. ¿Sí? Que es igual a la aceleración promedio, es esa variación de la velocidad en una dimensión del vector de la velocidad respecto a la variación del tiempo. La aceleración es un vector. Si este movimiento se describe en línea recta, en el eje horizontal, bastaría con multiplicar el vector unitario y ambos miembros para tener el vector aceleración. Aquí tenemos la aceleración como magnitud. Entonces, variación de la velocidad, variación del tiempo. Este delta, esta letra griega significa variación, diferencia. Entonces, aquí, ¿qué vamos a reemplazar? Un v sub x final menos un velocidad sub x inicial. Variación del tiempo, un tiempo final menos un tiempo inicial. Como con la velocidad, con el movimiento, analizar sea unidimensional, se usan los signos positivo y negativo para indicar la dirección de la aceleración respecto a un nivel de referencia. Entonces, la aceleración también, como es un vector, puede estar orientado en un eje unidireccional, en un eje horizontal, hacia la derecha o hacia la izquierda. Hacia la derecha positivo o hacia la izquierda negativo. También podemos definir la aceleración instantánea, ¿sí? Que del mismo modo que una velocidad instantánea se calcula como la variación del vector velocidad respecto a una variación de tiempo muy pequeño. La aceleración promedio, ¿cómo se calcula? En intervalos de tiempo grandes. 2 segundos, 3 segundos, 30 segundos, un minuto. En un minuto, ¿cuál es el comportamiento de la velocidad? ¿Se incrementa, se reduce? ¿Qué sigo? La velocidad final es mayor a la velocidad inicial, la velocidad final es menor a la velocidad inicial. Eso es lo que nos permite analizar una aceleración promedio, ¿sí? En cambio, una aceleración instantánea, aquí, nos permite calcular también esa variación de velocidad respecto a variación de tiempo, pero en un intervalo muy pequeño. ¿Qué entendemos por intervalo muy pequeño? Milisegundos, microsegundos, nanosegundos. Lo que podemos observar y sentir, una persona puede percibir hasta milisegundos. O sea, y eso, un milisegundo es difícil percibir, porque es la milésima parte de un segundo. Entonces, de la misma manera se calcula la aceleración instantánea. ¿Sobre qué parámetros vamos a trabajar en este primer parcial? Sobre la velocidad promedio, la aceleración promedio. La aceleración instantánea, la velocidad instantánea, son conceptos que se utilizan más en física ya universitaria. Necesitamos que ustedes sepan cálculo 1 para entender con más precisión qué entendemos por velocidad instantánea y qué tenemos por aceleración instantánea. Entonces nos vamos a remitir a la definición de la aceleración media, promedio, velocidad media, velocidad promedio. Movimientos rectilíneo, movimiento con velocidad constante. ¿Qué entendemos por movimiento con velocidad constante? La velocidad no cambia. Entonces, generalmente, una persona, un transeúnte, nosotros caminamos, ¿no? Un fin de semana por un parque, por una avenida, y mantenemos un ritmo constante al caminar, ¿sí? Si no estamos distraídos, si no estamos hablando por celular, si estamos caminando hacia un destino, por 1 o 2 cuadras, generalmente uno camina a 1,5 metros por segundo, es decir, en un segundo da 2 trancos, cada paso de 75 centímetros. Algunos caminan con trancos largos, puede ser en cada segundo 2 trancos de 1 metro, zancadas grandes, pues de 2 metros por segundo. Generalmente uno mantiene esa velocidad, no acelera porque no está apurado, tampoco está ahí con todo el tiempo del mundo. Entonces, el comportamiento del vector posición y el tiempo, cuando la velocidad es constante, corresponde a una línea recta. Vector posición en metros en el eje vertical, vector tiempo en el eje horizontal.
y la trayectoria del movimiento con velocidad constante, movimiento rectilíneo, corresponde a una línea recta. Si esa partícula, cuerpo o sistema parte del origen, ¿sí? Entonces la línea recta pasa por el origen, pero esa partícula puede partir de una posición distinta de cero. Puede partir aquí de una posición x2, x3. ¿No? En el caso más simple puede partir desde una posición cero en un instante t igual a cero. Entonces, el área bajo la distancia que se desplaza esa partícula no va a ser más que el producto de la velocidad por el tiempo. ¿Y cómo se define la velocidad? Recordando los conceptos que hemos vertido anteriormente, la velocidad promedio, la variación de la posición o desplazamiento dividido entre la variación del tiempo. Para este caso, si la posición inicial corresponde con 0 metros y el tiempo inicial t sub i corresponde a 0 segundos, esta variación de x no va a ser más que x menos 0 metros y este t menos 0 segundos. Por eso esto se transforma en x sobre t. Pero esta variación puede corresponder a una variación, x final menos x inicial. Y la variación del tiempo puede corresponder a tiempo final menos tiempo inicial. O en el numerador x2 menos x1 y en el denominador t sub 2 menos t sub 1. Variación. Pero cuando el tiempo en que se inicia el movimiento y la posición en que se inicia el movimiento coinciden con 0 metros, 0 segundos, eso correspondería a x sobre tiempo. ¿Qué unidades? Metros por segundo. En movimiento con velocidad constante, la gráfica de la velocidad respecto al tiempo es sencilla. La velocidad es constante, no cambia. Una persona camina a 1 metro por segundo, o sea, un niño puede ser. Una persona adulta camina a 1.5 metros por segundo, 2 pasos por segundo. Y esa velocidad no cambia, es una línea horizontal. ¿Ya? En un instante T1 sigue con esa misma velocidad, 1.5 metros por segundo. En un instante T2 sigue con esa misma velocidad, 1.5 metros por segundo. En un instante T sub 3 sigue con esa misma velocidad. Entonces, el desplazamiento de esa persona se puede calcular como el área debajo de la curva velocidad respecto al tiempo. Si calculamos el área de este vector, posición, ¿qué vamos a tener? Aquí vamos a tener la base, el tiempo que ha transcurrido, que puede ser t sub 3 menos t sub 1, y la altura. La altura va a ser igual a la velocidad por el tiempo, base por altura. Aquí sería al revés, ¿no? Altura sería velocidad y la base sería t. Ese intervalo de tiempo t, que sería no más que t sub 3 menos t sub 1. Ejemplos de velocidad constante ustedes pueden ver en un aeropuerto, la banda transportadora de los equipajes gira a una velocidad constante. En un supermercado también tenemos una banda transportadora donde está girando los artículos, los productos que uno quiere comprar. En una planta industrial también van a encontrar bandas transportadoras. Esas bandas transportadoras se mueven a una velocidad que no cambia. ¿Sí? También podemos ver velocidades constantes en el flujo de sueros fisiológicos desde el depósito del suero a través de las pequeñas mangueras hasta la, la aguja de inyección intravenosa. Este nivel del suero desciende lentamente. Podemos decir que su velocidad de descenso puede estar en milímetros por segundo. Es de 0.0 milímetros por segundo, 0.0. Desciende lentamente. Lo que se mide con los aparatos es qué cantidad de mililitros de ese suero con antibióticos ingresa al cuerpo de una persona por hora. Y eso se lo mide mediante un aparato que dosifica una determinada cantidad y también detecta que no haya burbujas de aire. Se introduzcan burbujas de aire en medio del suero que puedan generar algún malestar en el cuerpo del paciente. Vamos a colocar un pequeño ejemplo de velocidad, movimiento rectilíneo con velocidad constante
En un hospital, un técnico de laboratorio debe transportar una muestra de sangre crítica desde el área de emergencias hasta el laboratorio de análisis, ubicados en extremos opuestos del hospital. El recorrido es en línea recta por un corredor o pasillo de 200 metros de longitud mediante una bomba. ¿Sí? Si se sabe que la muestra debe ser procesada en menos de 3 minutos después de su extracción para que los resultados sean confiables. Se sabe que el técnico tarda 20 segundos en preparar la muestra antes de iniciar el transporte. Si se sabe que el técnico camina con una velocidad constante de 1,5 metros por segundo, sin apuro, ¿no? 2 pasos de 0,75 metros cada segundo, sin detenerse. Calcule, nos indica el tiempo que tarda el técnico en recorrer el corredor en unidades de minutos. Verificar si la muestra llegará a tiempo al laboratorio. ¿Cuál es la fórmula sencilla del movimiento rectilíneo uniforme? La distancia es igual a la recorrida por un cuerpo partícula en una sola dimensión en el eje horizontal. Es igual a velocidad, es velocidad por el tiempo. O la velocidad es igual a la razón de la distancia respecto al tiempo. Este X en muchos libros también se sustituye por la letra D minúscula, como en este ejemplo. D o X generalmente vamos a trabajar. Entonces, si despejo el tiempo, la velocidad está multiplicando, la velocidad pasa a dividir. Tiempo es distancia 5 metros por segundo. ¿Cuánto nos da? 133,33 segundos. El tiempo es 133,3. Si convertimos en minutos, hay que multiplicar por esta razón, este cociente, 1 minuto es 60 segundos. 60 segundos se simplifica y obtenemos 20 segundos más el tiempo de 5 Recording in minutos. progress. Es decir, el tiempo máximo permitido en que debía llegar esa muestra es de 3 minutos. Es decir, la muestra llega en el rango de tiempo permitido. No hay mucho que explicar en velocidad, movimientos rectilíneo con velocidad constante. Lo que más vamos a utilizar es el movimiento con aceleración constante. ¿Qué significa que el movimiento tenga aceleración constante? Ese parámetro, esa aceleración promedio que hemos definido como el cambio de la velocidad dividido entre el cambio del tiempo, variación de la velocidad, variación del tiempo. Este delta, esa letra griega, representa variación o diferencia. Es constante, no cambia, ¿sí? ¿Cómo describimos este tipo de movimiento? De la manera más sencilla, mediante una línea recta. La velocidad ya no es el trayecto o comportamiento de la gráfica velocidad-tiempo, ya no es una línea recta horizontal, como hemos visto en el ejemplo anterior. No. En este caso, la velocidad se incrementa y describe una línea recta, velocidad respecto al tiempo. Como el comportamiento de la velocidad describe una línea recta, nosotros podemos calcular la tangente, la pendiente, diré, la pendiente de esta línea recta. Esa pendiente es equivalente a la aceleración. Esa pendiente para mí aquí, que no es más la tangente de este ángulo, no es más que el cateto opuesto, la variación de la velocidad, dividido entre la variación del tiempo. La variación de la velocidad es velocidad final menos la velocidad inicial. Y aquí, el tiempo inicial corresponde al tiempo t sub i igual a 0 segundos. El tiempo final corresponde a t. Aquí tendríamos t menos 0.
o t. Podemos despejar aquí el vector velocidad final, el tiempo está multiplicando y la velocidad que está inicial, que está con signo negativo, v sub 0, pasa a sumar. V sub 0 más aceleración por t. Pero son la misma ecuación 1, ecuación 2. El desplazamiento, la distancia total que se desplaza esa partícula, ese cuerpo, ese sistema, se obtiene a partir de la suma de estas dos áreas. El área 1, el área 2. Área 2. El área de área 1 es el área de este rectángulo, que es igual a la base por la altura. La base no es más que de 0 a t, es decir, es t. La altura de este rectángulo no es más que b sub 0, más un medio de el área de un triángulo. El área de un triángulo es el área 2, el área de este triángulo. El área de un triángulo lo hemos aprendido desde primaria, jóvenes. Hemos repasado en primero, segundo de secundaria, seguimos repasando en tercero, cuarto de secundaria, que es igual un medio de la base, este delta de t, por la altura. La base coincide con t, porque de 0 hasta t se está describiendo este movimiento, pues un medio de t. La altura es la variación de la velocidad, que no es más que la velocidad final menos la velocidad inicial. Si hacemos un poco de álgebra, multiplicamos y sumamos términos semejantes, ¿qué vamos a tener aquí? Un medio del tiempo por la velocidad final menos un medio del tiempo por la velocidad inicial. Hay dos términos semejantes. Tiempo por velocidad inicial menos un medio del tiempo por la velocidad inicial. Son términos semejantes, hay que sumar sus coeficientes. Uno menos un medio te da un medio también. Entonces, esta distancia del desplazamiento de la partícula total, x no es más que un medio del tiempo por velocidad final más la velocidad inicial. Haciendo operaciones algebraicas, factorizaciones simplifican, tenemos esto. 1, 2. Estas son las dos ecuaciones madre o fundamentales de este capítulo de cinemática, con las cuales se trabaja el movimiento en caída libre, se trabaja el movimiento en dos dimensiones, combinando estas dos ecuaciones y el movimiento con velocidad constante. Voy a pasar a utilizar la pizarra para realizar las aclaraciones respectivas. Voy a dejar de compartir la pizarra. Les pido que busquen su cuaderno y su lápiz, ¿sí? Para anotar. Nueva pizarra, pizarras existentes. Vamos a paralelo G, paralelo L. Ya habíamos creado una pizarra del paralelo. Ya. Solamente va a estar en modo presentación. Abrir tablero. Second position. Ya. Eso debía ser. Esta mañana podían ensayar, ahora no van a ensayar. Más bien. Ya. Ay, no. Estoy como si fuese un invitado, por eso solicitar acceso de edición. Voy a, voy a abandonar, voy a dejar de compartir y vamos a crear una nueva pizarra. Les pido que no nos rayen, por favor. Voy a ver navegación, minimapa. Usted es espectador de este tablero. Ay, no. Me esperan un momentito, vamos a hacer un imprimir pantalla. Voy a pedir al área de informática que me permita editar la pantalla. Ay,
Ya. Muy bien, voy a volver a compartir la pantalla. La pizarra no está habilitado. Cinemática, compartir. Y vamos a irnos a la parte en la que hemos quedado. Aquí, aquí estamos. No tengo el permiso de escribir, recién lo están habilitando. No, estamos de mala suerte. Esta mañana todos han escrito, han borrado, no han dejado trabajar en esa pizarra. Miren, si de la ecuación uno sustituimos la velocidad final. Aquí es igual a la velocidad final. El tiempo pasa a multiplicar, es igual a la velocidad inicial pasa a sumar, velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Si sustituimos esto, velocidad final es velocidad inicial más aceleración por el tiempo, ¿en cuál ecuación? En la ecuación 2. ¿Sí? ¿Qué vamos a obtener? Que este x no va a ser más que velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Qué pasa si yo multiplico la ecuación 1 con la ecuación 2? ¿Qué pasa? Voy a multiplicar, voy a tener en el primer miembro aceleración por x y en el segundo miembro velocidad final menos velocidad sub cero dividido entre el tiempo por un medio del tiempo velocidad final más la velocidad inicial. El tiempo en ambos se va a cancelar, se va a simplificar y voy a tener en el segundo miembro la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado, un medio. Es decir, voy a deducir esto. El 2 va a pasar a multiplicar, 2 aceleración por x. Voy a tener que la velocidad final al cuadrado es velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por el tiempo. ¿Qué quiero explicar? Y quiero que presten atención y que quede claro. En la siguiente clase vamos a explicar. Solamente hay dos ecuaciones fundamentales, ¿ya? Tres serían ecuaciones fundamentales en cinemática, por lo menos para este curso preuniversitario. Es la ecuación del movimiento con velocidad constante, donde la velocidad es la variación de posición respecto a la variación del tiempo. En el caso más simple es x sobre t. Una ecuación. Y las otras dos ecuaciones, ¿cuáles son? Esta ecuación. Que la aceleración es la velocidad final menos la velocidad inicial dividido entre el tiempo y que el desplazamiento es igual a un medio del tiempo por la velocidad final más la velocidad inicial. Estas dos ecuaciones. A partir de estas dos ecuaciones unidas, se deducen las otras variantes, son ecuaciones secundarias que se obtienen a partir de estas dos ecuaciones. Si combino la velocidad final de la ecuación 1 con la ecuación 2, voy a tener la ecuación 3. X velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Si combino o multiplico estas dos ecuaciones, voy a obtener esta ecuación 4, porque se va a simplificar el tiempo. Entonces, son estas dos ecuaciones las que uno debe estudiar y tratar de acordarse. Mil disculpas, la pizarra nos ha fallado. La siguiente clase voy a empezar la clase utilizando la pizarra y voy a terminar de explicar el capítulo. Ya tienen clases en el siguiente periodo, entonces mañana nos vamos a ver, ¿sí? Entonces nos vemos el día jueves, el día jueves en el mismo horario. Muchísimas gracias, que tengan un buen resto de la clase.